el país iba para arriba, y ahora nuevamente nos encontramos con quinto mes consecutivo con un número de desempleo al alza, 9,3% de desempleo, y ya no pueden decir que esto es culpa del gobierno anterior. O sea, la proyección aquí está tomada desde hace 5 meses, y ellos ya llevan más de 3 meses en el poder, y no hay grandes cambios que se puedan sentir en la ciudadanía. Exactamente. Bueno, nuestro Parlamento está para generar leyes, ¿cierto? Para generar el marco regulatorio, pero, por ejemplo, el senador Bianchi, él comentaba de que a ver, esta votación se hizo en semana territorial, por tanto, eso le generó más o menos, hace una estimación de un costo de unos 200 millones al Estado de Chile para, ¿cierto?, financiar los viajes de regreso para que pudieran votar. Varios diputados también decían, bueno, estuvimos todos estos días hablando de esto, ocupando el tiempo de las comisiones, ocupando el tiempo de la sala, cuando en realidad las demandas del pueblo de Chile son diferentes. O sea, se ve y se expresa la gente con que necesita mejorar el empleo, mejorar la salud, y en realidad acá, con este tipo de iniciativas, lo que se muestra, y algo que habíamos comentado y que yo les comentaba en capítulos anteriores, que generalmente las acusaciones constitucionales las utilizan las oposiciones al oficialismo. O sea, si yo veo, por ejemplo, que hay un ministro de Estado que está haciendo mal su trabajo, bueno, ahí yo utilizo la herramienta de la acusación constitucional para ver si es que efectivamente y tratar de comprobar que este ministro lo está haciendo mal. Pero cuando este gobierno, en vez de preocuparse de acusar a ministros anteriores, debería preocuparse y ocupar ese tiempo en las demandas que hay hoy día. O sea, el aumento del costo de la vida, los problemas de salud, los problemas laborales, lo que hablabas tú del desempleo, que lo vamos a poner un poco más de detalle. Pero efectivamente acá lo que tenemos es una desconexión total, una, una estrategia que es generar como esta especie de caos, demostrar que todo está en crisis cuando en realidad no es así, y de esa forma luego poder generar políticas más bien autoritarias y más bien que apoyan al gran empresariado, y escudarla en esta situación de crisis que en realidad no existe. Exactamente, hay, como te decía, bombas de humo por todos lados, y finalmente poco, poco trabajo. Finalmente, como el trabajo legislativo en sí, se han visto que hay poco movimiento de presentación de nuevos proyectos, y como dices tú, de grandes reformas como lo había prometido en campaña este gobierno, que no llegan, que no suceden. Finalmente están enfocados en una sola cosa, y que ellos llaman reconstrucción y que nosotros llamamos Plan Quirós o mega reforma, que trae absolutamente beneficios solamente para los más ricos de este país. La clase trabajadora no va a ver, por lo menos en 20 años, beneficio alguno directo de esta reforma. Incluso hace un tiempo atrás hubo un cambio en la legislación. No sé si tú te recuerdas que se dio atribuciones al Servicio de Impuestos Internos para limitar o para revisar cuentas bancarias que Exacto. tuvieran más de 50 movimientos, ¿cachai? En un mes, se dio así plazos, límite y todo. Y ahora, en la mega reforma, que ha pasado como muy colado, esto se endurece. O sea, acá va a haber una persecución a las personas que, por ejemplo, en época de invierno, ponte tú, que trabajan en un trabajo de temporada veraniega, en invierno venden algo. O sea, hacen un cake en su casa, lo venden, hacen unos pastelitos, o compran algo para revenderlo, eso no es una actividad formal, pero lo van a perseguir para que esas personas paguen impuestos. Finalmente, eso es lo que se está proponiendo, y la gente tampoco le está tomando el peso a eso, porque va a traer además eh, menos ingresos, menos recursos, y supuestamente no querían pagar tantos impuestos. No, van a tener que pagarlos, y van a tener que eh,
van a ser perseguidos por las instituciones si es que la mega reforma Sí, avanza. se aprueba, se llega a cabo. Y ahí también está el dilema de cómo la van a aprobar y cómo ha avanzado. Porque si bien sabemos que el gobierno tiene mayoría parlamentaria, para ciertas reformas como esta, se requiere los votos de otras alianzas y que fueron los votos del Partido de la Gente, del PDG, que obtuvo en la pasada por la Cámara para avanzar, por la Cámara de Diputados, pero que finalmente fue con la única fuerza que ellos llegaron a consenso. O sea, no hay ningún diálogo o ningún diálogo fructífero con las otras fuerzas políticas que están legislando en este momento, que no hay una... No ceden, no ceden. ¿Me entiendes? Cuando tú estás dialogando y tratando de llegar a un acuerdo, debemos ceder alguna de las partes alguna cosa, como el PDG que dio su voto a favor de que se bajara el IVA a De los algunos remedios. medicamentos y a los pañales, que es algo muy, como decirlo, es tan... No encuentro O la sea, palabra. en realidad, mira, Es que algo es súper es como complejo eso. mínimo, Es mínimo es algo, porque, es o sea, vale, marginal. vale, Ese es el tema. valen las El rebajas de los beneficio, pañales por todos los millones de dólares que le da que la empresa. O sea, como claro, por eso te digo, es marginal, es no es absolutamente, proporcional de no hay ninguna forma. para nada, no hay proporcionalidad en el cambio, en el acuerdo que ellos llegan, porque finalmente de eso también se trata un poco ahí el diálogo político, y es qué cedo y qué recibo a cambio. No estoy hablando de favores personales ni políticos, pero sino en cuanto a reformas que le interesan a uno y a otro lado. Pero, como te decía, no hay desde el gobierno una ganas, no tienen ni ganas de ceder en algo y pretenden avanzar con esta reforma tal y cual está ahora. Exactamente. Bueno, son las 21:23 de la noche. Estamos acá haciendo junto a Diana No Somos Tan Guasos y hay harta temática que conversar. Por mientras ha estado, este es un mes bien convulso, es un mes de mundial. ¿Ha visto mundial usted o no? El otro día lo estaba pensando y sabes que me volví muy poco mundialera desde que Chile dejó, Desde que Chile no está. desde que Chile no está. Sí, esa es la verdad. Y ahí me di cuenta que soy más fan de la selección que del Desde el mundial en sí, fútbol. todo lo que conlleva la fiesta pelotera. Pero para ti creo que ha sido el mejor mes. El mejor mes. Bueno, ha sido un mes bien difícil. Y ahí yo quería comentar a propósito de este tema del mundial y conversar un poco de. Te voy a llevar a política internacional. Eh, bueno, en la semana pasada, Trump había firmado supuestamente un acuerdo con Irán para llegar a la paz y ellos lo habían tomado como una victoria. O sea, yo no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que esta guerra la gana Irán, porque finalmente las cosas se hacen en los términos que Irán quiere. Pero llevando al tema del mundial, y no sé si todos que nos están viendo o lo van a ver esto después, recuerden que nos pueden volver a ver en YouTube, después vernos en Spotify, y recuerden suscribirse, activar la campanita, dejarnos el like y todo eso. Seguime en Instagram, que tengo Instagram, en Facebook, que tengo Facebook, TikTok, que tengo TikTok. Una excusa para que no nos sigan. Claro, este problema de geopolítico a nivel internacional también se fue al fútbol, porque la selección de Irán, que ya quedó eliminada del Mundial, tuvo muchas dificultades para poder participar en este Mundial. O sea, eh, se traspasa este tema político y la FIFA finalmente se arrodilla frente a Trump, le entregaron el premio de la paz, ya que no le entregaron el Nobel de la Paz, la FIFA le da un premio de la paz a Trump. Por ejemplo, Trump dicen que va a entregar la Copa del Mundo, algo que
no ha pasado en ningún momento, ni siquiera Mussolini entregó la Copa del Mundo cuando Italia la tuvo, y Trump lo va a hacer, o sea, va a entregar la Copa del Mundo. Y lo que yo te hablaba de Irán es que ellos tenían prohibido pernoctar en Estados Unidos. Así es. Tuvieron que hacer un campamento, o sea, lo hablo como campamento, pero ellos se establecieron en Tijuana, en México, y los días que tenían partido viajaban durante el día, estaban en el partido, jugaban, y luego tenían que devolverse de inmediato a México, Ma- con las limitas, o sea, y eso generaba una diferencia competitiva totalmente gigante con las demás selecciones que obviamente podían descansar, si a lo mejor tenían que viajar a México o Canadá porque les tocaba otro partido, al menos pasaba la noche ahí. Eh, y era en este caso una violencia política sistemática contra Irán, en donde se traspasó este tema geopolítico y la FIFA no hacía nada. Pero bueno, yo sé. Sí, muchas veces hemos escuchado que hay ciertas personas que no les gusta mezclar el fútbol y la política, pero creo que cada vez que va quedando más claro que tienen mucho que ver el fútbol y la política y querer decir que no, que el balón no se mancha porque la política es sucia y el fútbol no. Lo siento, creo que esas historias quedaron ya en el pasado. Alguna vez quizás quisimos que la FIFA fuera un ente imparcial, un ente parcial. Porque eh, funciona como un Estado prácticamente. es que, claro, 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 como un Estado y realmente se toma atribuciones que creo que no corresponden también, eso como de entregarle un premio de la paz ahí a Trump, diciendo que estábamos todos siendo testigos de lo que estaba pasando con la gente, con los integrantes de Irán que tenían que viajar, no podían pernoctar en Estados Unidos y estaban siendo custodiados 24/7. O sea, fue una persecución bastante grotesca por parte de Estados Unidos y con toda la venia de la FIFA. Claro, ahí la respuesta que dio Infantino era que, bueno, ellos no se podían meter como en la forma en que los estados definían sus leyes. O sea, como, y pasó también con un árbitro que también no lo dejaron entrar a Estados Unidos, y problemas por ejemplo, había tenido problemas la barra de Costa de Marfil, que le habían quitado las entradas. eh, Habían problemas con los jugadores del Congo por el tema del ébola, pero en realidad todos los jugadores del Congo juegan todo en Europa, por tanto, y así muchas cosas más sistemáticas que hacen de que efectivamente se vea que la disputa política no solo está en la política, sino que todas las aristas de la sociedad tienen esta arista política y que entrecruzan los intereses de las naciones, porque para Estados Unidos el mostrar como que este es el mundial más grande de la historia, también es una demostración de poder, y si pueden avasallar o pisotear a algún país imponiendo sus reglas, lo van a hacer, y esto quedó totalmente demostrado. Bueno, Así ese fue el es. segmento internacional y mezclándolo con el mundial. Muy bien. Que en este momento Espero está que jugando efectivamente América con Bosnia y va ganando América 1-0. yo estoy pero perdidísima y no sé quién se ha ido. Ah, el otro día me supe que Alemania quedó fuera, eso me sorprendió. Con Paraguay, sí. Sí, sí, Viva los fue, países latinoamericanos. sí, fue una grata sorpresa, la verdad. Exactamente. Bueno, ahora toca con Francia, ya eso son palabras mayores. Ahí está Mbappé haciendo goles como loco. Ya, oye, cambiando de tema, y algo que comentamos al principio, ¿qué ocurre con el desempleo? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo de un gobierno que nos prometía que íbamos a tener un desempleo cercano al 6%, esa era la promesa que había hecho Gas, y en realidad estamos en 9,4, que es el registro más alto en 5 años? Sí, estamos yéndonos a la B.
cada vez menos empleo. Creo que la automatización está pegando fuerte y las cifras así lo están demostrando y es complejo porque, como decíamos, se suben los precios, la gente sin pega, se va a crear un clima en la sociedad bastante complicado, problemático, las personas no llegan a fin de mes y es difícil. Pero, como decíamos, el gobierno nos había prometido nuevos empleos, más empleo para los chilenos. Pero yo lo quería llevar y hacerte un comentario, si no sé si escuchaste ahí al ministro de Agricultura, que dijo Estamos muy que, guatones, ¿o no? no, dijo, sí, también, También digo que estamos eh, muy guatones los chilenos, por eso había que contratar extranjeros y pagarles menos, y ojalá extranjero, sin contrato. extranjero, no, él por la mano de obra extranjera barata, dijo que a los chilenos se les inflaba el pecho. Se les inflaba el pecho y no querían trabajar. Son muy Eh, flojos. sí, pues que los chilenos, él trató a los chilenos de flojos y que no querían trabajar por los sueldos que ellos están pagando, pero imagínate, tú dices, en un trabajo de temporada, donde más llega a trabajar la mano de obra extranjera, o el trabajo agrícola, finalmente, que eso no solamente es temporada, si el trabajo agrícola hay todo el año, y Todo el año. el trabajo agrícola de invierno es el más, por así decirlo, bruto, más cansador, más agotador físicamente para una persona. O sea, estás expuesto a las heladas, a la lluvia, al frío, el barro. Es realmente, yo creo que las personas que trabajan en el campo es muy sacrificado, como te lo explico, es muy sacrificado. Y el ministro lo que intenta esbozar es que los chilenos son flojos porque no quieren ir a hacer ese trabajo de un gran esfuerzo físico por un moco de plata. Finalmente, así lo voy a decir porque es que me parece como insólito que tú creas o quieras que una persona haga ese trabajo de sacrificio por 5, 6 años, 10 años, pagándole lo mismo o con un reajuste de 20 pesos de un año a otro. O sea, te estoy hablando tú, en una poda, para podar un árbol, un cerezo que hay que hacer, no sé, de pronto empieza no sé si ya están podando, en verdad no, no, sería una mentirles que yo les dijera Los si sé o derechos no sé que se sociales los están están podando en este podando. momento. Eso lo están podando claramente. Ya, por la fecha de sí, debe estar ya en poda el cerezo y no sé, pues te pagan por mata, voy a también tirar la cifra al aire, pero 250 pesos este año y el año pasado le pagaban 245, 240. ¿Cachai? Entonces no se condice los precios de lo que ellos ganan con este trabajo a lo que ellos pagan. Entonces, claramente el chileno no va a querer ir a ese trabajo y va a querer buscar quizás un trabajo por menos horas, con otros horarios, eh, anda tú a saber, pero para eso el ministro quiere que traigamos extranjeros que dice que se quejan menos y trabajan más. Pero ¿en qué condiciones? O sea, las condiciones laborales no le entregan implementos para el frío, no le entregan elementos de seguridad, no sé, al subirse una escalera, una antiparra, algo, nada, o sea, se ahorran todo y además les pagan poco. Y yo lo encuentro de una desfachatez, son unos caraduras, de verdad. A mí me da una lata cuando tratan a la gente así, sobre todo a la gente de campo, a la gente que está en el trabajo agrícola, que ha vivido toda su vida del trabajo agrícola, seguir mirándolos como lo peor y decirles ahora flojo, porque no querés trabajar por una miseria, eres flojo. Exactamente. Oye, bueno, han pasado más cosas durante la semana con respecto a las temáticas laborales. A propósito del aumento de la cesantía, el
la comisión técnica que convocó el Ministerio del Trabajo entregó 22 recomendaciones para enfrentar, según ellos, el deterioro del mercado laboral, en donde tenemos 40 meses consecutivos con un desempleo mayor al 8%, llegando al 9,4 ahora, y la pérdida de 70.000 empleos formales desde 2022 a la fecha. Y a mí, aparte de todo lo que ellos puedan comentar, me llamó bastante la atención el tema del posible aumento, de la sugerencia del aumento de una jornada laboral a 52 horas. O sea, uno de los grandes avances que se logró en el gobierno del presidente Gabriel Boric fue justamente disminuir la jornada laboral, o sea, proyectar una disminución de jornada laboral de 45 a 40 horas. Eh, Porque justamente Chile, que le gusta en algunas cosas compararse con los países, con los promedios de la OCDE, en realidad la OCDE, llegar a las 40 horas nos acerca mucho más a ese promedio en la OCDE, pero esto va en un sentido totalmente contrario. Algo que ha pasado o que se ha sugerido en algunos países de trabajar más, o sea, trabajar 52 horas semanales. Eso es lo que quiere este gobierno, que trabajemos 52 horas semanales. ¿Para qué? ¿De qué forma eso te puede mejorar el mercado laboral trabajando 52 horas? Sí, vamos de nuevo a lo mismo, vamos como que una lógica y remando totalmente en contra. Me parece que no se entiende finalmente el espíritu de la ley 40 horas, porque donde estamos necesitando y queriendo que el trabajador rinda más, debe tener un descanso. Y cuando tenemos personas que deben trasladarse, no sé, 2 horas diarias de su casa al trabajo, por decirlo lo menos, necesitas que pase menos horas en el trabajo y pueda pasar más tiempo, ya sea descansando, un rato de ocio, practicar algún hobby, estar con su familia. O sea, tenemos tasas de baja de natalidad muy grandes también en el país. Nos quejamos de que las personas ya no quieren tener hijos, que la población está envejeciendo, pero sin embargo no se dan las condiciones para que las personas quieran formar familia. ¿Para qué pensará una, voy a traer un hijo y no lo voy a poder ni siquiera ver? O sea, las personas pasan más tiempo en sus trabajos y en un bus, en una micro trasladándose o en bicicleta trasladándose de su casa al trabajo que estando con su familia. Entonces, como todo esto es como una mezcla y vas viendo un engranaje, dice, vas a trabajar 52 horas. ¿En qué momento piensa que la gente va a querer tener hijos? ¿Va a querer tener vida familiar? No, como te digo, el relato solo sigue mostrando la desconexión que tiene el gobierno con la ciudadanía, con el ciudadano de a pie. O es que les gusta mucho decir con la clase media, con los trabajadores, con los pobladores, con la gente Con los generadores de la riqueza, finalmente. con los generadores de la riqueza finalmente. Se imaginan, no sé, pues ellos podrán trabajar 52 horas si les alcanza el sueldo para pagar una nana que le cuide a los niños en la casa, o sea, ¿me entiendes? Y esto lo llevamos a otro lado y llegamos hasta la cuna, ¿cachai? Y tenemos ahí otro tema, otro arista de este entuerto político y entuerto legislativo que nos tienen en estos momentos, que la laguna universal tampoco avanza y que si avanza ahora le van a sacar plata a la gente del seguro de cesantía. O sea, también, ¿quién va a pagar esto? No hay que pagar las propias personas. No hay ni siquiera una intención, decir, bueno, el empleador, el Estado, alguien más tiene que hacerse cargo. O sea, vestimos un santo para vestir otro, ¿cachai? Entonces, por todos lados a mí no me calza, no me cuadran las cifras para dónde vamos, porque todas sus medidas las encuentro absolutamente desconectadas del día a día del país.
Exactamente. Bueno, y algo que ha hecho sistemáticamente el gobierno es culpar al gobierno anterior del resultado. Dicen, bueno, esto, no sé, si tenemos 9,4 de desempleo es porque es lo que heredamos. Pero es importante recalcar que el reporte del INE que salió esta semana solo considera el trimestre marzo-mayo, por tanto, solo considera esta administración. O sea, no hay acá, bueno, hay 11 días hasta que asumieron, pero en realidad solo muestra lo que ha hecho esta administración. Por tanto, ese aumento del desempleo, el más alto en 5 años, es solo un reflejo de lo que toda la administración de José Antonio Kast ha hecho y lo que nos ha llevado a tener, insisto, y esto es súper importante este mensaje, la tasa de desempleo más alta en los últimos 5 años. Pero bueno. Pero bueno. Oye, otra cosa con los dichos del ministro de Agricultura es que ese caballero a mí cada vez que habla me sorprende Y eso que es con... radical él. Pero sí, no, él es como el lacayo del padrón de fondo, para mí es eso, es el lacayo de un patrón de fondo. Y también anduvo diciendo como que los trabajadores agrícolas ganaban a veces entre 1 millón y 2 millones mensuales. ¿Dónde es eso para De ir? verdad, ¿cómo? ¿Dónde es eso para ir? Yo también lo pensé. Disculpa. Yo también pensé, pues, ¿dónde están ganando 1 millón o 2 millones para ir? Porque de verdad, te vuelvo a decir, qué persona más desconectada. O sea, yo te puedo, quizás pueda haber alguien que gane 1 millón de pesos, quizás en una cosecha a trato, pero que se saca la mugre, trabaja un montón de horas, carga un montón de kilos y de verdad es como... y además es una temporada corta, no es algo que va a ser que voy a ganar 1 millón de pesos todo el año, tampoco es así, porque a esta persona ni siquiera le alcanza para ahorrar por pasar todo el invierno, si lo que te decía, no alcanza. ¿Cachai? Porque antes yo conocía o veía muchas historias de personas que trabajaban en el verano, muy sacrificado, cosecha y todo, packing, pero ganaban sueldos que les permitía ahorrar para pasar los meses del invierno sin trabajar, lo cual ahora es imposible porque, como te digo, los sueldos no suben, no tienen un incremento importante ni que se correlacione o que vaya de acuerdo a las alzas de precio que hemos subido en el último tiempo, ¿me entiendes? Entonces es como absolutamente desconectado de la realidad. Me gustaría que me escuchara el ministro de Agricultura y me dijera dónde puedo ganar entre 1 y 2 millones de pesos mensuales para trabajar. ¿No? Y a veces son, como decís tú, bueno, yo vendo, imagínate, vendo un remolachero, vendo el tema completo y puedo ganarme eso, pero es el trabajo de toda una temporada que se materializa en un único pago y con eso subsistimos el resto de la temporada, pero bueno. Ya, son las 21:43 y nos encontramos, bueno, 21:44, ahora nos encontramos en vivo, en directo. Diana, Norberto, no somos tan guasos. Y a propósito de lo que estábamos conversando sobre el desempleo, también salió esta semana el IMASEC, que mide, ¿cierto?, cuánto ha crecido, cuánto ha decrecido nuestra economía y sorpresa, disminuyó un 0,9% en mayo con respecto al mismo mes del año anterior. O sea, la economía fue para atrás, otra vez. Absolutamente para atrás. Seguimos retrocediendo. Eh, Creo que vamos en la misma lógica, porque esto nos Bueno, vuelve cinco meses consecutivos donde el IMASEC, que es el índice mensual de actividad económica, va en valores negativos. esto el presidente dice que el país está, pero absolutamente estamos tenemos una enfermedad económica, dijo. Absolutamente, estamos mal ahí con finalmente la economía no se va a mover si no tenemos más empleo, si no hay dinamismo, no hay dinero moviéndose,
vamos a tener una economía mucho más debilitada. La gente empieza a guardarse sus piticlinas para eventuales enfermedades, cualquier cosa que te surja de momento, pero obviamente afecta esto al dinamismo y a la economía del país, po. Exactamente. Oye, lo que más cayó fue minería, un 11,6%, la producción de bienes, un 4,7%, creció un poco el comercio y también aumentaron los servicios, pero en el total tenemos una disminución del 0,9%. ¿Qué significa esto? Los expertos y expertas dicen de que la economía se encamina a una eventual recesión técnica que depende de los resultados de junio. Si junio vuelve a caer, ya entramos en el concepto de recesión técnica, que quiere decir de que la economía está derechamente en recesión. Y acá vuelvo yo con las mentiras tanto de campaña como de los primeros meses, de los primeros más de 100 días del gobierno actual, en donde prometían reactivación económica, prometían empleo, prometían mejor seguridad, y los resultados van en total camino contrario. Y eso es bien complicado porque quien efectivamente sufre esto son las familias. Y bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Terrible. Terrible, terrible. La minería, sobre todo acá, nosotros como región minera, como la capital, más que nada la capital regional en minería, eh, le pegó fuerte, pega fuerte la baja producción minera y finalmente también los accidentes que han habido también en minería han bajado la producción. Tenemos ahí varios factores que influyen en esta baja nuevamente del IMASEC. Bueno, y Así que pensaban ellos no hay buena. que, y piensan ellos que la solución es aumentar o sea, disminuir los impuestos a los grandes empresarios, y que supuestamente de esa manera vamos a tener reactivación económica, cuando está más que demostrado y evidencia suficiente en muchas partes del mundo, en donde está completamente demostrado, hiperdemostrado, de que una disminución de los impuestos no generan efectivamente, o no está comprobado que genera una reactivación económica y que mejora la vida de las personas. Acá tenemos que tener una redistribución de la riqueza, efectivamente quienes deban pagar impuestos tienen que pagarlo, hay que encaminarse a ciertas reformas tributarias que en realidad eviten la evasión, eviten y generen la vuelta de capitales, en donde, no sé, un empresario chileno, un mega empresario, tiene su empresa en Islas Vírgenes, en Panamá, qué sé yo, efectivamente para dejar de pagar impuestos en nuestro país. Efectivamente, esos son grandes soluciones que podrían llevar a mejorar la vida de las personas. Pero acá se propone todo lo contrario, la repatriación de capitales sin ningún pago de impuestos. Vengan de nuevo para acá nomás, no importa que usted haya sacado la plata, que no haya pagado impuestos por muchos años, acá se la vamos a recibir. Creo que las Exactamente. reglas, la cancha está pero absolutamente dispareja por estos tiempos, y se está castigando mucho al ciudadano común y corriente por todos lados, y a la gran empresa